importa si era su primer beso, la víspera de su cumpleaños. Realmente deseaba estar al lado de la persona que amaba. Quiero saber la respuesta según tus pensamientos. Y si te digo que pares como la última vez, ¿qué va a suceder? Entonces me detendré inmediatamente y no cruzaré los límites. La sonrió al ver a Apo. Sin duda estaba completamente absorto en el amor. Igual que ella, era una repetición del momento donde Apo tuvo que contenerse, impidiendo ir más allá de lo que debía. La situación era algo similar. La sabía que se decía que no estaba lista para dar el siguiente paso. Apo lo iba a respetar y no lo obligaría. Entonces la respuesta es, haz lo que quieras, Apo. Estaban en el dormitorio, ya no había necesidad de dormir en el sofá. Ahora estaban juntas, cercas una de la otra. ¿Tienes hambre de mí, Lada? No me moleste, no tienes por qué tener miedo. No tengo miedo, solo estoy avergonzada. Confía en mí, Lada. Esas palabras pronunciadas con voz suave y cariñosa hicieron que Lada se sintiera tranquila y segura. Aunque el camino que le aguardaba era desconocido y estaba lleno de nuevos sentimientos, estaba lista para seguir a Apo, entregándole su corazón a esa persona con confianza y el amor que las unía. Era como una ola en el mar, arrastrada por la lluvia torrencial, una fuerza natural que la guiaba por todos los caminos, y cuando finalmente la empujaban a la playa, donde las lágrimas se convertían en dulzura, la experiencia del amor entre ellas era como el mar calmándose, y así se formaría una nueva ola. Con cada noche que pasaba, su conexión se hacía más profunda, guiada por el amor incondicional que compartían. La mañana siguiente en la casa de campo comenzó de nuevo, pero en ese momento las suaves olas y el agua tibia aún no despertaba de su dulce sueño. Era como si ambas estaban llenas de amor. Compensaron las heridas del pasado, las heridas del malentendido. El periodo de sufrimiento y angustia había llegado a su fin. La hermosa joven abrió lentamente los ojos, adaptándose a la luz matutina que entraba por la cortina. La se movió ligeramente, como si aún tuviera sueño y cansancio, pero de pronto se dio cuenta de que no podía estirarse ni darse la vuelta, ya que la persona que estaba a su lado la estaba abrazando. Lada, ¿estás despierta? Apo. Apo miró a la mujer más joven, que todavía lo observaba con ojos somnolientos, pero al sentir el movimiento de Lada rápidamente se despertó y saludó a la persona que amaba. Y ese fue el primer día que su relación fue más allá de lo que era antes. Buenos días. Lada volvió a cerrar los ojos, estaba tímida. Lada, aún insegura de cómo actuar, se sintió incómoda con la situación que se desarrollaba esa mañana y con la nueva etapa de su relación. ¿Qué ocurre? Apo, no me mires así. No te estaba mirando. Apo respondió con una sonrisa tierna. Al darse cuenta de que Lada le había visto tomar sus gafas de la mesita de noche, se las puso para ver mejor al despertar. Al ver esto, Lada casi se esconde bajo la manta, mostrando solo sus ojos. Cierra los ojos. Se acabó, Lada. Ya no puedo ser tu Piapo, por favor, deja de burlarte de mí o me enojaré. Ayer estaba tan concentrada que olvidé decir algo importante. Dime, ¿qué sucedió? Eres muy hermosa. Ahora, en el momento en que Apo elogió su belleza, la se sintió aún más avergonzada, pero sabía que no podía hacer nada si no fuera porque se despeinaría aún más bajo las sábanas, probablemente se habría acurrucado completamente. Pero como nunca había experimentado el amor antes, aunque ayer había dicho que sí, no estaba acostumbrada a esa situación. Y hay una cosa más que te dije ayer, pero quiero decirla de nuevo ahora. Te quiero mucho, Lada. Yo también te quiero mucho, Piapo. Al escuchar esas palabras de amor por la mañana, al abrir los ojos y encontrarse con la persona que ama, hizo un esfuerzo por controlar su timidez. Pero con todo esto, Piapo piensa que soy fácil. No eres fácil, tú eres la que sabe impaciente. Si mi mamá se entera, te regañará. Aunque era algo completamente voluntario y un deseo de ambas,
La sabía que si su madre se enteraba de lo intensa que se había vuelto su relación con Apple, seguramente se enojaría. Aunque ya era una adulta y se había graduado, su madre seguramente estaría molesta con esta situación. Asumiré toda la responsabilidad y haré todo correctamente. Nadie podrá hablar mal de ti. Pero a tu papá no le gustó. Si el jefe se entera, me temo que te meterás en graves problemas. No te preocupes por mi padre, ya he resuelto esa situación. ¿Cómo? Confía en mí. A partir de ahora ya no va a interferir en nuestra relación. Dada confía plenamente en Apple, lo suficiente como para reconciliarse con ella y seguir su corazón sin pensarlo dos veces. Sin embargo, la situación con el padre de Apple, el señor Addison, aún le preocupaba. Comentar ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.